para saber que estas experiencias y estos encuentros, ¿qué nos dejaron a nosotros? Ya sea a nivel personal, para poder profundizar desde la fe, ¿no? Si hubo un testimonio ahí en estas charlas, y también a nivel pastoral si pudimos sacar fruto, ¿no? De esto. Eso lo que les pedimos es que lo pongan en el chat. Así que los espero y los voy leyendo, como para ir teniendo también un poco los ecos de esta charla. Ya está, Vicky, ya puedo, así hacemos más Buenísimo, rápido. buenísimo, Esto corta buenísimo. tiempo. Bueno, esta sería la última charla del ciclo de charlas sobre los mártires para formarnos un poco y profundizar. Recuerden que la idea en principio era partir, digamos, desde la perspectiva de la Iglesia Universal y pasar a ver la situación en América Latina y en Argentina. En el medio de eso tuvimos un testimonio de una chica joven, de un grupo de jóvenes de la diócesis de Zárate Campana, que fue muy enriquecedor para todos nosotros. Así que bueno, hoy tocaría ver qué es lo que nos dicen los mártires hoy, ¿sí? Porque hablamos mucho de los mártires palotinos, sobre todo en este último tiempo, tan cercano al 4 de julio, estuvimos hablando mucho de su historia, pero la idea ahora es que Juan se nos cuente un poquito qué podemos tomar de los mártires en la actualidad, ¿sí? Sería como una actualización de los mártires y en qué nos serviría puntualmente y sobre todo a los jóvenes la figura de nuestros 5 mártires palotinos. Así que Juanse, cuando quieras, ya tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, y para no alargarme mucho, hay una frase de San Vicente Palotti que dice que la unidad se da en la diversidad, y una de las cosas que la comunidad mártir tiene es esa riqueza de la diversidad, y un hecho que los une, que es el hecho martirial. Entonces, vamos a ver si me sale esto. No tuve mucho Retira tiempo. la frase de Vicente Palotti. La unidad en la diversidad. En la diversidad. Bueno, a ver. Me había silenciado, Vicky. Si no, no hablo. Sí, bueno, entonces, yo pensé en esta diversidad de cada uno, una palabra que se me ocurriera que tuviera que ver con cada uno. Y empezamos de mayor a menor. Me gusta hacer a mí por edad. Y la palabra que siempre me viene con Pedro es experiencia, ¿sí? Más allá de que era el mayor de todos, fue el que tuvo que usar de toda su experiencia para poder vivir la transformación de la iglesia a nivel mundial y también en Latinoamérica y en Argentina. Esta mañana Rolando me mandó un par de videitos, un hallazgo en 16 milímetros de 2 bautismos que Pedro hizo, uno acá en Castelar, están en blanco y negro. Se ve un Pedro joven, sin pelo ya, y con el hábito palotino, y eso debe haber sido, calculo yo, por cómo estaba filmado, fines de los 40, principios de los 50, como mucho. Pedro estuvo acá muchos años, y esa iglesia de los 40 y los 50 es una iglesia totalmente diferente a la iglesia de la década del 70. Entonces él tuvo que vivir toda esa experiencia y toda su experiencia de vida.
Y a eso agregarle, en los últimos años de su vida, encontrarse con todo un grupo de jóvenes que traían nuevos, vamos a decir, bríos a la iglesia, ¿sí? Por eso es que Pedro para mí es la experiencia. Bueno, la siguiente, elegí estas imágenes porque son las que hicieron en una escopa y le hicieron, no sé, no me acuerdo bien que la hizo, después me corrige, pero sé que la había partido en una escopa. En todo caso, cada vez que pienso en Alfredo Liden, es el hombre de la paz. Algo que yo nunca escuché en los diferentes testimonios que vamos juntando y hablando con aquellos que lo conocieron y con aquellas cosas escritas también que hay de él, es que alguna vez Alfredo Liden se haya enojado. Parece que era un hombre que no se enojaba nunca, y eso es una virtud, ¿sí? Algo que no todos tenemos la capacidad de hacer, yo por lo menos no. Entonces, por eso, ¿sí? El hombre de la paz, el hombre que traía el equilibrio. Y por eso es que lo que nos deja él es saber, aún calculo, en ese momento que le llegó su verdadero momento, ¿sí? Yo calculo que él habrá conservado esa paz. Alfie Kelly es la pasión, ¿sí? La palabra que se me ocurrió, porque en todo lo que hacía ponía toda su energía, todo su cuerpo. Más allá de que yo no lo conocí personalmente, muy vagos recuerdos de chiquito, pero el diario, los cuadernos que tenemos, la cantidad de cuadernos que tenemos, y especialmente su hoja más famosa del 1 de julio, nos deja traslucir que verdaderamente era un apasionado. Y un apasionado en el sentido de saber enojarse, pero de saber pedir perdón, de poner toda su energía en lo que estaba haciendo. Y eso le valió, sí, se puede decir de alguna manera, ¿por qué no? Porque el mismo Jesús lo tuvo, le valió tener enemigos, ¿sí? Pero aún así todo, hasta último momento, y eso nos lo deja ver en esa página dorada de su diario, no perdió la pasión hasta en la oración, ¿sí? Porque no cualquiera cuando se pone en oración llega hasta las lágrimas, ¿sí? Yo por lo menos a mí no me pasó nunca, por ahora, ¿sí? Así que todavía para eso me falta bastante. Con Salvador puse liderazgo porque de todo lo que escucho de él, él era un verdadero líder para los jóvenes, siendo él un joven, porque tenía 29 años, si no me equivoco, y un joven ya a los 29 años, joven maduro, pero joven al fin, que podía liderar a otros jóvenes y hacerlo bien, ¿sí? Pregunta, ¿cómo se llama este? Se llama Salvador Barbeito. Ah, bueno, gracias. Un liderazgo que lo hacía sin imponerse, porque a veces cuando hay que liderar es mucho más fácil imponerse y que a todo te digan como no me gusta a mí, ¿sí? Pero no sucede todavía en este siglo XXI, y él lo había logrado, calculen, hace más de 40 años, 40 y pico de años atrás, ¿sí? Que a todo a veces la gente te dice, sí padre, y yo no quiero que me digan sí padre, o que hagan porque yo digo que se tiene que hacer de esa manera. Más bien, si uno va a liderar, tiene que hacerlo con el ejemplo, ¿sí? Y sin estar haciendo que el otro se sienta sometido. Y yo calculo que Salvador lograba eso. Hace un tiempito
no sé si está Griselda por ahí, no la vi, pero contaron que encontraron en el sur un joven que había estado en uno de los campamentos, uno de los viajes que hacían con el grupo de jóvenes del Ateneo San Patricio, y lo recordaba así, de esta manera. Y por último, con Emilio Barletti, el más joven, la palabra es búsqueda. Emilio es el más joven de todos, uno de los más jóvenes de la comunidad. Creo que Rodolfo era más joven que él en ese momento, nada más, no sé si algún otro. Y un joven de 20 y pico de años, de 23 años como él, siempre se está a la búsqueda. Y él estaba a la búsqueda en su vida, y por diferentes maneras y con diferentes matices. Había encontrado en el camino de seguir a Jesús el camino más firme, no sin antes seguir otros momentos de búsqueda en su vida, ya sea en la militancia política, ya sea también estudiando Derecho, estudiando Sociología, siendo catequista. Él fue catequista en la Escuela Hijas de Jesús, que queda ahí cerquita de la parroquia San Patricio, a la vuelta de mi casa natal. Y va ahí, ¿sí? Después también durante ese año 76 como aspirante. Él recién había ingresado, ¿sí? Cuando se hace el aspirantado, para esa época era una novedad convivir en una comunidad religiosa de formación, porque más que nada un periodo de mucho discernimiento. Y también en esa última hoja del diario de Alfi, ¿sí? lo nombra Emilio de una manera profética, podemos decir, porque él pide, ¿sí? Pide que el Espíritu, que todo lo que sea necesario, vaya entre otros, ¿sí? para Emilio que estaba en esa búsqueda, en la búsqueda como lo está cualquier joven a esa edad, y tengamos en cuenta que estamos hablando de la década del 70, ¿sí? Una década mucho o muy convulsionada en nuestro país. Vos sabés que ahora que lo decís, me identifica de la búsqueda. Bueno, me falta una más y ya después. Por lo que dijiste, la palabra búsqueda y cómo de seguir a Jesús. Bueno, ahora termino y ya después pasamos a las preguntas, así no se aburren de escucharme. No, no me aburro. Te iba a preguntar, ¿sos cura? ¿Sos padre? Sí, Ah, bueno. sí, ahora termino y después hago una, porque la mayoría de la gente me conocía por eso. Bueno, y lo Metí la último, pata. no hay problema. Entonces, lo último que me puse es esta foto que fue hace un par de años, si no me equivoco. Ahí está la imagen que llevaron de la Virgen de Itatí. Y bien, es algo que empezamos a hacer en el último tiempo, ¿sí? Yo le agregué la palabra mártires, porque obviamente, si yo que soy el postulador de la causa no creo que son mártires, la verdad que estamos todos al horno y con papas. Pero la cuestión es que a veces se presta esta controversia de que dicen en algún momento, bueno, no los estén llamando mártires. El problema no es llamarlos mártires o no pasa por ahí, pasa por una cuestión que es muy técnica, pero que lo voy a hacer muy fácil, ¿sí? Es que cuando se abre una causa de canonización, no se le debe prestar ni dar culto público al candidato antes de que sea reconocido, ¿sí? Esa es la cuestión. Es decir, antes de que lleguen a la beatificación. ¿Cómo es? Que no se le da culto público. Culto público significa, no se puede poner la imagen dentro de una iglesia o de un lugar sagrado y venerarla como si fuese un santo, ¿sí? Esto que nosotros hacemos los 4 de julio, en los últimos años, fueron pequeños pasitos, ¿sí? De ir avanzando, de ir empujando de a poco, como quien no quiere la cosa, y también, de alguna manera, con la complicidad principalmente de los obispos, ¿sí? Y de los obispos auxiliares de la Vicaría de Belgrano, ¿sí?
hasta hace unos años la alfombra nunca iba a la iglesia. Después en una primera misa, si se acuerdan, la colgaron allá en el balcón del coro donde canta Rolando, al fondo, y estuvo por ahí. Después en un momento, en otra misa la llevaron para las ofrendas, y el que era obispo auxiliar de Belgrano, Enrique Guía Seguí, cuando la llevaron como presentación, como ofrenda, le dio un beso a la alfombra. Y eso fue muy significativo. Quedó ahí en un costado de la alfombra esa misa. Pero al año siguiente, ¿sí? Pablo la empezó a poner, lo conversamos, y la empezó a poner como mantel para celebrar justamente la misa, ¿sí? Entonces, bien, para nosotros es muy significativo. Después 5 velas, las fotos, eso siempre fue estando más, ¿eh? Pero el hecho de poder poner, además de las imágenes, la alfombra, ese 4 de julio, nada más, y poder ir dando estos pasitos, quiere decir, sí, que es la otra parte que no es la parte oficial. La parte de la causa de canonización a veces es medio tediosa, si se quiere, de alguna manera, pero la parte que también acompaña a un reconocimiento canónico es esto, es el clamor popular, ¿sí? Es el pueblo. Cuando fueron no sé si creo el domingo pasado, que recordando a los primeros mártires en la iglesia, no había causa de canonización. Es más, muchos de los santos, por ejemplo, que conocemos, no sé, un caso emblemático, rápido, San Expedito, no tuvo causa de canonización. Es más, podríamos decir que es de dudosa procedencia también. Sin embargo, es popularmente aclamado, igual que todo el martiriologio romano, que tiene una serie de nombres y de listas, algunos más populares están en el calendario, otros los sacaron del calendario y quedaron en la lista, pero era el pueblo que los aclamaba y decía, esta persona fue testigo, fue mártir, ¿sí? Porque murió por Jesús. Entonces derramó su sangre como la de Jesús. Entonces, bueno, para terminar eso, ¿no? Por esa esta imagen, ¿sí? La experiencia de Pedro, la paz de Alfredo, la pasión de Alfie, el liderazgo de Salvador y la búsqueda de Emilio son la riqueza de la diversidad que los unió en aquella noche del 4 de julio en el martirio. Muy bien. No hablo más. Así nos queda un tiempito para si quieren hacer preguntas o quieren decir algo. Hola, Sebas. Dani. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Decime, ¿me podés? Ya yo recién me sumo, pido disculpas por haber entrado más tarde. ¿Con qué palabras los habías nombrado los 3 primeros? ¿Puede ser? Después te mando un WhatsApp si querés, porque tengo las Dale. imágenes. Pero Dale. Digo rápidamente, la experiencia... Después te lo paso, Daniela Costa. Si querés anoto acá mi teléfono y te agendo. Te mando un mensaje, un WhatsApp. No hay Listo, problema, dale. yo lo tengo en el WhatsApp a él, no hay problema. Perfecto, gracias. A ver. Voy a silenciar mi micrófono. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo de esto? ¿Hacerle alguna pregunta a Juanse? Puede. Se ve que soy muy bueno, ¿eh? No, Sí. estoy con Casi todos, pero Julita dormida, pero puedo preguntar así porque no puedo escribir. Sí. Hace un tiempo, cuando empezamos a preparar las cosas para el 4 de julio, hace mucho, en una charla que tuvimos, Juanse, vos me hiciste este comentario que habían presentado como 15 páginas explicando por qué a ustedes les interesaba hacer, postularlos a los 5 juntos, ¿sí?
Y yo no quiero que quede en mi imaginario e imaginarme qué cosas podrán decir esas 15 páginas que presentaste. Por eso la pregunta de qué es lo que los motiva a ustedes no postularlos de manera separada, sino que estén postulados como comunidad. Me encanta la idea, pero me gustaría conocer qué es lo que ustedes propusieron. Rápidamente, ¿por qué? Porque lo que los une es un solo hecho martirial, y no hay dudas de eso. Entonces, abrir 5 causas diferentes sería desunificar el hecho que los une, ¿sí? Después puede pasar otra cosa, por ejemplo, con los mártires de La Rioja, fueron causas diferentes, ¿sí? En un momento dado, ¿sí?, las unificaron, y por eso es que se los conoce como, bueno, mártires riojanos o con Angelina a la cabeza y compañeros mártires, y ponen todos los nombres. Esas causas empezaron separadas y terminaron juntas. ¿Por qué separados? Porque fueron hechos en diferentes fechas. Si bien los une algo, ¿sí?, fueron diferentes fechas. Este no. Fue en una sola fecha y en un mismo lugar. Entonces no había ninguna duda de eso. Después hay también toda otra serie de argumentos que son muy largos, y porque además sería no el doble, el quíntuple de trabajo, porque es repetir 5 veces lo mismo, pero por separado, ¿sí? En este caso sí se repite muchas cosas del paso, pero va en un solo paquete, ¿sí? Entonces, de alguna manera simplifica. De todos modos sigue siendo una causa grande, por eso es que se puede nombrar un vicepostulador, por eso está Francisco, que es el que verdaderamente trabaja. Yo solamente acompaño, y lo que hacemos es, bueno, presentar todos los motivos y una lista de testigos. Y una vez presentada la lista de testigos, el tribunal, que es el juez, el promotor de justicia y el notario, que el notario es el padre Rubén Fur, ¿sí?, ellos toman los testimonios. Hay muchos que ya los teníamos tomados, y el año pasado y hasta principio de este año habían retomado la toma de testimonios, que es toda la documentación que se reúne y se adjunta y se presenta para decir el por qué nosotros pensamos que son candidatos al martirio, ¿sí? Pero bueno, como muchas cosas este año, el coronavirus se lo tragó todo, así que quedamos en un gran paréntesis. Una pregunta, ¿qué significa postularlos? Postularlos, lo que la palabra lo dice, es presentar un candidato, una persona, y candidatarle y decir, nosotros creemos que esta persona merece el honor de los altares, ¿sí? Ya sea porque es lo que se dice, porque vivió, ¿sí?, su fe con las virtudes de manera heroica, ¿sí?, es decir, de manera ejemplar. Y entonces primero se espera un milagro para que lo beatifiquen y un segundo milagro para que lo canonicen. En el caso del martirio, lo que hay que probar es el martirio. Los milagros pasan a un segundo plano, ¿sí? Entonces, eso significa. Y entonces son figuras técnicas del derecho canónico y del derecho procesal canónico de las causas de canonización. El candidato tiene que tener a alguien que lo patrocine, ¿sí?, alguien que lo presente, que lo postule. En ese caso, como son de la comunidad palotina, los que, digamos, somos los patrocinantes, los postulantes, y el que hace la vez de postulador soy yo, en nombre de la comunidad palotina, ¿sí?, de la provincia irlandesa, Madre del Divino Amor, con un nombramiento, se presenta al cardenal, se presentó en su momento al cardenal Bergoglio, y después representamos todo con el cardenal Poli, y ahí estamos. El cardenal Poli y Jorge Mario Bergoglio los conozco a los dos personalmente. Jorge lo vi cuando un día yo salía de estudiar del seminario catequístico, lo vi 2 veces en mi vida, y uno la vi en la Basílica de Luján. A mí me dio la comunión. Qué bueno. Y bueno, yo estoy estudiando ahora profesorado de Ciencias Sagradas, y esto me surgió de que yo era chica
que estuve un solo año en el Colegio Palotti de Tordera, que quería estudiar profesorado de catequesis. Bueno, muy bien. Le respondo a José, que puso acá, me puso a ver en el chat. En la instancia está en la primera instancia, la causa. En la instancia arquidiocesana, la arquidiócesis de Buenos Aires. Esperando a que una vez que presentemos todos los testimonios y la documentación requerida nos den lo que se llama el nihil obstat, en latín, que significa que no consta ningún obstáculo para que los presenten. Para que los presenten al Vaticano, ¿sí? Eso tiene que ir con firma del cardenal. Bueno, yo los saludo porque tengo otra reunión. Espero que me mandes por WhatsApp, ¿sí, Sebas? Dale. Y Dale. bueno, cariños a Rolando, que un gran amigo que hace muchos años que no veo. Un abrazo. Que les vaya bien a todos. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, 5 minutitos. Yo quería decir qué importante que varios obispos se están animando a decir, como decía Sebastián, y nombrar los mártires en las celebraciones, sin ir más lejos, en esta del 4 de julio que pasó, Monseñor Giorgi los nombró y los nombró como mártires. Primero dijo testigos y después dijo mártires. Y es importantísimo, ¿no? Porque ellos están también convencidos y se les escapa y ya los nombran como mártires. Para mí es muy importante, tanto Giorgi como Maletti en su testimonio, así que creo que vamos por buen camino. Eso quería resaltar. Muchas gracias, Rolando. No, por nada. Bueno, aprovecho para decirles que las charlas, desde la primera a la segunda, la tercera no, porque no la pudimos grabar, y esta van a estar en cuanto podamos en YouTube, y lo vamos a estar compartiendo seguramente por nuestra página de Jóvenes Palotinos o por Instagram, así que las van a poder ver de vuelta. Y también hay un link en nuestro perfil de Instagram, en Jóvenes Palotinos, donde hay una carpeta de Google Drive donde hay algunos documentos que hablan del tema del martirio que están buenos para leerlos, ¿sí? Nuestro Instagram es Jóvenes Palotinos ARG, así que nos buscan así, y ahí en el perfil van a encontrar algunos materiales para poder ver y complementar un poquito todo esto que venimos viendo. Pregunta. Sí. ¿Yo a uno de ustedes los puedo ubicar en el Facebook por su nombre? Perdona que te corte. Buscanos como Jóvenes Palotinos y desde ahí te contestamos. Alguno de nosotros te va a contestar. Le quiero agradecer a Juanse que se tomó el trabajo en este día, que era su cumpleaños, de hacerse el ratito para darnos esta charla y cerrar este tema, así que muchas gracias, y rezamos por él y por el don de su vida, y esperamos que su trabajo en cuanto a la causa de los mártires siga siendo muy fructífero. Bueno, me parece que ya estamos sobre la hora, quedan solamente 5 minutos. Si alguien quiere decir algo, puede hacerlo todavía, y si no, vamos cerrando. Me da vergüenza, pero lo voy a decir igual. Dale, dale. ¿Viste, Rolando, que vos tenés como una estampita de la alfombra con la cruz de los 5? Sí. Bueno, eso, ¿está mal que se propague como estampita, que se reparta? Ahí se me fue el postulador. Ahora no me va a poder decir si se puede o no se puede. Ahí la fue a buscar. Esa, porque yo propago con familias en la escuela que necesitan rezar y pedirle a alguien, yo propago que confíe en ellos, pero no tengo. ¿Pero se puede o no se puede? ¿Estaría mal? Sí se puede. Esta es la segunda versión. Esta fue una de las cosas que pasó en su momento, ¿sí? Cuando fue del tribunal. Fue justo cuando murió el gordo Adrián, que él estaba llevando la causa como postulador, ¿sí? Justo estaban imprimiendo
preparando para imprimir otras estampitas antes de estas, Bien. con una oración parecida. Poquitas cosas le cambiaron. Y justo se dio el momento que Adrián se muere, y en ese momento Johnny y alguno más se apuran, las imprimen y las empiezan a repartir, ¿sí? Y entonces, bueno, en su momento creo que fuimos con Francisco, y le mostramos al juez. Y el juez nos dijo, bueno, pero espérese, no se apure, porque esto tendría que tener, de nuevo, un nil obstat, ¿sí? No Claro. hay obstáculo, un permiso. Entonces, bueno, ahí esas las frenamos un poco. Y después, bueno, sí, volvimos a rehacer estas, y de hecho dicen, hoy son luz y vida. Sí, creo que fue para los 40 años, no me acuerdo. Sí. Bueno, sí, se puede, y después Bien. termina diciendo, las gracias recibidas comuníquese al postulador, reverendo padre, yo, y está mi propio correo electrónico, y abajo dice, con la aprobación eclesiástica. Bueno, ¿sí? yo después te cuento algunos resultados que tuvimos que casi me hacen un busto de los 5 acá en Cipachá. Después te Bueno, cuento. bueno,